Biblia, dice, levantándose de ahí, está hablando del Nuevo Testamento, el Señor Jesús andaba predicando en muchas partes, y dice, levantándose de ahí, quien el Señor Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, es decir, a dos pueblos, ¿verdad? Y entrando en una casa, no quiso que nadie le supiese, que nadie lo supiese, o sea, él no estaba interesado en que la gente supiera que él estaba ahí, dice, pero no pudo esconderse. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, es decir, era una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada, en otras palabras. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer tenía una hija que estaba endemoniada y ella se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? O sea, se arrodilló y puso la cabeza en el suelo. Dice, la mujer era griega y sirofeniza de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. O sea, que le hiciera una liberación. Pero Jesús le dijo, primero que se sacien los hijos, deja que primero se sacien los hijos. Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Prácticamente le estaba diciendo que era una perra, pero ahorita voy a explicar eso. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas que caen de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó allá a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Los judíos en la Biblia, a todo el que no era judío, que no era creyente, lo tenían como gentil. Y una de las acepciones de la palabra gentil, uno de los significados es perrillo, ¿verdad? O sea, ellos a nosotros nos miraban como animalitos. Un animalito que nomás vive la vida por vivirla, pero que no tiene ninguna esperanza, ningún futuro, ninguna ilusión, que solo vivimos por vivir. Así nos veían ellos a nosotros, porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, esta mujer supo que Jesús hacía milagros. Entonces ella era gentil, ella dice que era griega, no era judía. Entonces Jesús dice que él vino primero a los suyos y los suyos no quisieron. Entonces Dios nos manda a nosotros también ir, ve primero a los tuyos, si los tuyos no quieren, pues ve con los que siguen y los que siguen, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Él primero vino a los suyos, al pueblo de Israel, a los judíos, a ofrecerles el reino, a ofrecerles la oportunidad, y no quisieron. Entonces Jesús se fue a otros, que somos nosotros, la puerta se abrió para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el Señor Jesús en ese tiempo, cuando leí esta historia, la oportunidad era para ellos. Y Él dijo, el pan es para los hijos. El pan es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios puede liberar a la gente de enfermedades, de demonios, de muchas cosas. Pero ellos no quisieron el pueblo de Dios. Entonces se pasó a nosotros la oportunidad. Pero esta mujer el Señor Jesús le dijo, no es bueno darle de comer la comida de los hijos a los perros. ¿Por qué? Porque normalmente toda la gente cree que todos somos hijos de Dios, pero aquí se ve claramente que no somos todos hijos de Dios. Por ejemplo, unos religiosos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes las harían. Dice, pero ustedes, vuestro padre es el diablo. O sea, le estaba diciendo, ustedes son hijos del diablo. Entonces ahí el Señor Jesús demostró que unos son hijos de Dios y otros no son hijos de Dios. Para poder ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, del Espíritu, ¿verdad? Nacer de nuevo es nacer a una nueva persona, a una nueva criatura. Dejar las cosas viejas pasaron y comenzar de nuevo. Eso es nacer del Espíritu, nacer otra vez. No nacer del cuerpo, sino nacer espiritualmente. No nacer físicamente. Ahora, la otra vez estamos diciendo que es muerte espiritual. Muerte espiritual es estar lejos de Dios. Entonces, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno cree en Dios, Él viene a habitar dentro de nosotros y nos da vida a nuestro espíritu. Entonces ahora ya estamos vivos para Él. Cuando nuestro espíritu es vivificado, entonces nos convertimos en hijos. Él dice que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Pero mientras no nazcamos de nuevo, no somos hijos. Cuando Cristo ya entra en nuestro corazón, entonces somos hijos. Mire, Dios es tripartito, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios Padre va a tratar con nuestro cuerpo. Él al final
En la eternidad nos va a transformar el cuerpo en un cuerpo inmortal, pero Cristo va a tratar con nuestro espíritu. Él le va a dar vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu está muerto porque estamos alejados de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, Cristo le da vida a nuestro espíritu y nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Antes de eso no somos hijos de Dios, somos creados de Dios, somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a tratar con nuestra alma. Él nos va a ir corrigiendo nuestra alma, nos va a decir qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo hacerle para salir de situaciones, ¿verdad? Pero a lo que voy es que aquí la sirofenisa reconoció que ella no era hija, que era perrilla. Pero aún la palabra de Dios, préstame tu Biblia. La palabra de Dios tiene poder para liberar aún a los que no son hijos de Dios. Hay gente que cree en la palabra de Dios y no ha nacido de nuevo, pero puede ser libre. Pero no se trata de comer migajas, porque las migajas son para los perros. Se trata de que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios y podamos comernos el pan completo, la palabra de Dios, que no solo migajas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en la historia del rico y Lázaro, dice que había un hombre que se llamaba Lázaro, que era pobre y que comía migajas, y que él en esta vida sufrió los males y cuando se murió se fue al paraíso y ahí vivió los bienes. Y había un hombre que se llamaba, no dice el nombre, pero dice que era rico, y que ese hombre en esta vida sufrió el bien y en la muerte, después de la muerte sufrió el mal, se fue a un lugar de tormento, ¿verdad? Y dice que el hombre rico veía a Lázaro, ¿verdad? Y le dice, Abraham, manda a Lázaro para que, fíjese, ya estaban muertos, pero tenían conciencia, tenían ojos, tenían dedos, tenían lengua, ¿verdad? Dice, manda a Lázaro a que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua porque tengo mucha sed, ¿verdad? Y Abraham le dijo, no, eso no es posible porque hay un abismo entre ustedes y nosotros que no lo podemos pasar. Entonces el rico le dice, bueno, ¿sabes qué? Entonces manda a Lázaro allá arriba para que le avise a todos mis hermanos de que esto es real, de que hay algo después de la muerte. Y Abraham le dice, no, dice, allá tienen a Moisés, tienen a los cristianos, tienen la palabra de Dios, que crean a eso, que crean al evangelio, ¿verdad? Entonces ahí demuestra que hay algo más después de la muerte. Pero a lo que voy, que Lázaro fue salvo, se salvó, pero en esta vida vivió una vida miserable. Era hijo de Dios, pero vivió una vida miserable porque comía solo migajas. Los hijos es para que coman el pan, para que vivan abundantemente, para que vivan en abundancia. Pero depende de nosotros si queremos comer migajas o queremos comer pan. Ahora, este pan trae salvación, también trae sanidad, trae liberación, ¿verdad? Porque la gente se puede liberar, aunque yo sé que mucha gente, Dios va a sanar personas físicamente, por así decirlo, que la sanó de su cuerpo, pero si no la sanó de su alma, van a estar en el infierno. Al final, hay gente que va a estar en el infierno, que Cristo sanó físicamente, pero que su alma no fue sanada, que no se arrepintió a tiempo. O hay gente que Cristo nunca la sanó físicamente, pero que va a estar en el paraíso. Mejor si tenemos las dos cosas, la sanidad aquí y después el paraíso, ¿verdad? Pero lo que voy de la comunidad de los hijos, porque me apunté, traía una hojita aquí, ¿verdad? Que me apunté mi acordeón. Me apunté aquí. Miren, cuando el Señor Jesús nació como una persona normal, es decir, nació siendo un bebé, creció. En la Biblia aparece Jesús en tres edades, ¿verdad? Cuando recién nació, luego cuando era adolescente, dice que estaba en el templo hablando de doctrina o discutiendo sobre doctrina de la palabra de Dios con los religiosos, con los sacerdotes, ¿verdad? Y luego aparece cuando ya tiene 30 años a 33 años, cuando ya es un adulto. Pero Jesús se alimentaba de diferentes formas en diferentes edades o etapas. Es decir, cuando era niño, él tomaba leche, comía mantequilla. Dice la Biblia que nacería un niño, dice en Isaías, nos va a nacer un niño. Es una profecía que está en el Antiguo Testamento antes de que naciera Jesús. Dice, va a nacer un niño y este niño va a comer mantequilla y miel, ¿verdad? La mantequilla es un derivado de la leche.
A los niños se les da normalmente leche, mejor si es leche materna de pecho, ¿verdad? Pero una persona normal no debería de tomar leche toda la vida. ¿Por qué? Porque solamente los humanos tomamos leche cuando ya estamos grandes, pero todos los animales toman leche solamente cuando son chiquitos. Ya cuando son grandes toman cosas sólidas, comen pasto, comen carne, comen hierbas, comen frutas, comen un montón de cosas, pero leche no, solamente nosotros los humanos. Pero la leche es específicamente para los niños. Para los gatos. Es malo darle leche a los gatos, Sí. es malo darles. O sea, nosotros tenemos esa idea de darle leche, pero es malo. Es bueno cuando son chiquitos, pero cuando ya están grandes no es bueno darles leche. ¿Por qué? Se sueltan. Porque se sueltan, porque les hace daño, porque su organismo pide algo más sólido, más resistente. Entonces, en la Biblia, la palabra de Dios es figura de pan. En la Biblia, la palabra de Dios es figura de comida, pero comida en diferentes facetas. Es como leche, o es como carne, o puede ser también, la Biblia nos habla que la palabra de Dios es como un martillo que le da forma a una piedra, para hacer un molde de una piedra, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios hasta cierto punto nos moldea, nos puede formar o deformar. Las palabras que a ti te dice tu mamá, que te dice tu papá, que te dice tu autoridad, que te dicen aquí, que las palabras que te están hablando, una de dos, o te dan una forma o te deforman. La idea es que la palabra, como martillo, aquí te dé la forma de Cristo, que te dé la imagen del Señor Jesucristo, que vaya formando la imagen de Cristo en ti. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces es como un martillo que golpea la roca, que somos nosotros, porque fíjense que la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en el corazón del hombre. Entonces dice que al final, en la eternidad, ya no va a haber templos. Ahorita hay templos donde quiera, cristianos, católicos, musulmanes y de todo, pero al final no va a haber templos, porque dice que Dios va a hacer un templo, pero hecho con piedras humanas. Dice que todos los cristianos somos piedras vivas. A Pedro le dijo, porque Pedro no se llamaba Pedro, el apóstol Pedro se llamaba Simón, Cefas, y el Señor Jesús le dijo, ahora te voy a poner a ti Petros. Petros quiere decir piedra, traducido del griego, ¿verdad? Entonces dice, ahora tú vas a ser piedra. ¿Por qué? Porque dice que va a ser un edificio con piedras vivas, es decir, todos los cristianos van a ser el templo de Dios, en un sentido espiritual, ¿verdad? Entonces Dios va a construir un templo, pero hecho con personas, no en un edificio, porque Dios no habita en los edificios, sino habita en el corazón del hombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, pero estas piedras tienen que ser moldeadas con el martillo, que es la palabra de Dios, que den una forma, den una imagen, den una altura, den una anchura, den una profundidad, que es la imagen de Cristo, para poder ser parte del templo, ¿verdad? Que va a ser al final. Pero también la palabra de Dios es como alimento. Ahora, dijimos que la leche es para los niños, y ya el bistec, la sopita, los frijolitos son para los niños más grandecitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los cristianos recién nacidos, a ellos se les va a dar lechita. A los cristianos que ya están más maduros no se les puede dar lechita, se les tiene que dar carne. Entonces, el Señor Jesús aparece en la Biblia en 3 edades. Una, cuando era niño, tomaba leche, ¿verdad? Leche significa la doctrina sencilla, los rudimentos, las cosas básicas. En Hebreos dice en Hebreos, voy a leer, fíjense lo que dice aquí en Hebreos. Digo porque el Señor Jesús pasó 3 etapas, y esas 3 etapas las tiene que pasar el cristiano, y son los alimentos. El Señor Jesús comía diferentes alimentos según la edad que tenía, y así es la vida del cristiano. Voy a leer Hebreos 5, 6. Al final del 5 dice, porque alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos con ese, porque hay varios bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué quiere decir esto?
que la leche espiritual es para los niños recién nacidos. Aquí nos menciona 6 doctrinas: la fe, los juicios, los bautismos, porque hay varios bautismos. Yo pensé que cuando yo no era cristiano, yo pensaba que había un solo bautismo, el bautismo en agua. Pero la Biblia nos habla de varios bautismos: bautismo del Espíritu Santo, bautismo en fuego, bautismo en agua, y bautismos en el Antiguo Testamento, bautismos en el Nuevo Testamento. Pero dice que eso es leche, eso es para los niños. Entonces usted va a llegar a iglesias, donde le van a hablar la sana doctrina, que son los rudimentos, que es lo básico. Pero cuando usted pase a otro nivel, porque la Biblia es por niveles, ¿verdad? Y el trato de Dios es por niveles, ¿verdad? Y cuando una persona es recién nacida, Dios trata de una forma con los niños, de otra forma con los que ya son maduros espiritualmente, y con los que ya son realmente maduros en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, cuando era niño, tomaba leche, mantequilla, miel, dice, pero cuando ya era grande, comía cosas más sólidas, ¿verdad? Pero cuando él ya estaba adulto en su ministerio terrenal, cuando tenía 33 años, una vez los discípulos llegaron con él y le dijeron: Señor Jesús, traemos de comer, ¿no quieres comer? Y el Señor Jesús les dijo: no, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un cristiano verdadero, maduro, no un niño, no un adolescente, sino un maduro, es aquel que hace la voluntad de Dios. No se trata en cuánto conocimiento tiene. Hay personas cristianas que pueden tener mucho conocimiento, saber mucho de la Biblia, saber mucho de la palabra de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces no son maduros espiritualmente, porque la madurez consiste en hacer la voluntad de Dios, en hacer la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los iba a llevar a Canaán y pasaron por el desierto. Dice que la mayoría no agradaba a Dios. Eso sucede actualmente con la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos no agrada a Dios. La mayoría no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, la palabra la va a poner en práctica. Entonces, alguien puede saber mucho de la Biblia, puede ser hijo de Dios, porque ya es hijo de Dios, porque se come el pan, porque ya conoce la Escritura, pero si no hace la voluntad de Dios, no es un cristiano maduro. El cristiano maduro es el que hace la voluntad de Dios. Ahora, estoy hablando porque la palabra de Dios es figura de comida, es figura de leche, es figura de carne, pero también es figura de pan, ¿verdad? El Señor Jesús una vez le dijo a los discípulos: si ustedes tienen un hijo, ¿verdad? Y el hijo les pide un pedazo de pan, ¿ustedes le darían una serpiente o un escorpión o una víbora al hijo? No, ¿verdad? Le darían un pan, y un pan fresco, un pan bueno, no un pan duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pan, que es figura de la palabra de Dios, es el alimento espiritual con el cual nosotros nos vamos a alimentar. Nos vamos a alimentar con ese pan. Pero resulta que hay lugares o hay personas que en vez de darle un pan a sus hijos espirituales, porque estábamos hablando espiritualmente, no físicamente, hay quienes le van a dar pan, en vez de darle un pan, le van a dar una serpiente. ¿Qué es la serpiente? La serpiente es una palabra envenenada, que tiene veneno. Un alacrán es algo que tiene veneno. Entonces te van a meter veneno contra un grupo, veneno con una persona, veneno, eso no te lo debes de comer, porque está envenenado. O dice, o alguien le dará una serpiente o un pan duro. Un pan duro es, una piedra representa un pan duro, un pan viejo, un pan mozo, un bolillo que ya está todo duro, que está mozo, que tiene muchos días ahí. Pero a los hijos se les da un pan fresco, ¿verdad? Los hijos no pueden comer, los que son hijos de Dios no pueden comer pan duro, tiene que ser un pan fresco de todos los días. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó que se le dijo a Moisés que hiciera un templo, y ese templo estaba dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, en el atrio estaba el altar de sacrificio, estaba un lavacro donde se lavaban las manos, y luego después estaba otra sección que se llamaba el lugar santo, donde estaban los panes,
donde estaba una lámpara que tenía una mesa, ¿verdad? Y en el tercer lugar había una caja que se llamaba el Arca de la Alianza, y dentro del Arca de la Alianza dice que había maná, que no se echaba a perder, que estaba la vara de Aarón y que estaba las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero cada uno de estos lugares representa cada una de las diferentes edades y de los tratos que Dios tiene con la gente. El primero, el atrio, ahí están todas las doctrinas básicas. El lavacro representa los bautismos. El altar representa el sacrificio de Cristo, la muerte, la resurrección. Pero cuando uno va al lugar santo, ahí ya había panes y ese pan se cambiaba seguido. No tenía que dejarse hacer duro. Había 12 panes, 12 es número de gobierno, que la gente se dejaba gobernar por Dios y se tenían que comer los panes los sacerdotes. Y el pan era fresco y se tenía que estar cambiando, no era el mismo pan siempre, siempre se tenía que estar cambiando, pero estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces ahí ya había cobertura, pero en el lugar santísimo había también estaba el maná dentro del arca del pacto, pero que no se echaba a perder. Entonces hay diferentes alimentos para diferentes edades, ¿verdad? Por ejemplo, Dios con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios les proveía todo al pueblo de Israel. En el desierto no había fábricas, no había trabajo, no había empleos, no había donde cultivar, no había nada, entonces ni agua, entonces nada, y Dios les proveía todo. Es igual cuando un padre tiene un hijo, el hijo está chiquito, el papá le compra ropa al niño, le compra zapatos, le compra alimento, le compra todo. Le provee todo. Así Dios en el desierto era como si el pueblo de Israel fueran niños, pero dice que todo eso es figura para nosotros y enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de nacer de nuevo, sino llegar a la estatura del varón perfecto, de madurar, de crecer, no de quedarnos enanos toda la vida, porque uno puede ser cristiano de 30, 50 años y quedarse enano para toda la vida, y es anormal que una persona se quede enana, ¿verdad? Pero bueno, entonces Dios les proveía todo. Dice que en el desierto, como no había fábrica, no había nada, Dios les proveía la comida sobrenaturalmente. Dice que el zapato les crecía, la ropa les crecía, ellos crecían y la ropa les crecía. No tenían que ir a comprar. Ese milagro sucedió, y sucedió con el Señor Jesucristo también, porque dice que el Señor Jesucristo, la ropa crecía con él. Entonces Dios los proveyó sobrenaturalmente en el desierto, los alimentó por 40 años sin que hubiera trabajo, sin que hubiera agua. Dios, y eran miles, no crean que eran 50, 60, eran miles, y Dios a todos les dio de comer, a todos les crecía la ropa, pero porque eran niños. Pero ya cuando pasan a Canaán, dice, bueno, ahora van a atravesar el Jordán. El Jordán significa humillación, que se tenían que humillar para pasar a la siguiente etapa, que es, digamos, en la adolescencia. Ya cuando uno crece, está el papá, digamos, yo tengo mi hijo es niño, yo le proveo todo, pero ya cuando tiene 18 años, mijito, ya no te puedo proveer todo, ahora tú te tiene que costar poquito, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, yo te apoyo, yo voy a estar contigo, te metes a trabajar, mira, dale así, ahí, yo te apoyo. Pues así es Dios con sus hijos, ¿verdad? Ya cuando una persona cristiana va creciendo, Dios te dice, ahora esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, tú ya no vas a ser un niño, ahora vas a conquistar, vas a pelear, vas a guerrear, porque cuando entraron a Canaán, la tierra de Canaán estaba llena de gigantes, llena de ciudades, ¿verdad? Llena de enemigos, y ellos la tenían que conquistar, tenían que pelear, y ya les iba a costar, y ahí ya no había maná, se paró el maná, y Dios ya no les proveyó sobrenaturalmente en ese sentido. Dice la Biblia que es alimento de los ángeles, comida de ángeles, dice que es maná, que eran unas hojuelas como de maíz más o menos, con sabor a cilantro, algo así creo, a culantro, ¿verdad? Pero eso los mantuvo todos esos 40 años mientras eran niños espirituales. Ya después los pasa a otra etapa. Pero fíjense, ¿por qué les marco estas 3 etapas? Porque cuando yo era niño, mi mamá me proveía todo. Cuando yo fui adolescente, yo me metí a trabajar, yo me compraba mis zapatos, le compraba a mis hermanos ropa, ya no mi mamá me proveía a mí, sino que yo ya me proveía mis cosas. Pero cuando yo me casé,
Ahora ya tengo yo un compromiso. Ahora yo tengo que proveer para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Es lo mismo en lo espiritual. Cuando una persona es madura espiritualmente, ya no espera solo que Dios le dé, sino que Él provee. Él hace algo, hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente, que no seamos niños espiritualmente, ¿verdad? Cuando, voy a poner un ejemplo, los arbolitos bonsais son árboles enanos. Para hacer los bonsais les cortan las raíces, ¿verdad? Para que no crezcan. Entonces el diablo lo que hace con nosotros es cortarnos las raíces, pero dice la Biblia que nosotros somos como árboles, pero que tenemos que echar raíces profundas hasta agarrarnos de la roca que es Cristo y tomar de las corrientes de las aguas de los ríos. Este es el río de Dios, la palabra de Dios, para poder crecer y darle sombra a otros. Darle sombra a los que están bajo de nosotros, que son nuestros hijos, que ellos puedan disfrutar de una sombra, porque nosotros somos árboles. Algunos podemos ser árboles con fruto, con hojas, muy así, que podemos darle sombra a mucha gente. Pero también hay quienes pueden ser árboles secos, sin ramas, sin hojas, que te pones debajo de ese árbol y no te da ni sombra. Mejor te pones debajo del sol, es como si estuvieras debajo del sol. Pero Dios quiere que tú seas una persona madura, que tú crezcas, que tú le des sombra a otros, que otros puedan agarrar un fruto tuyo y saborearlo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Ahora, es que me había apuntado a algo más, pero creo que no voy a alcanzar, porque el Señor Jesús les dijo en otra historia que está en la Biblia, dice que el Señor Jesús le predicaba a mucha gente, ¿verdad? Y dice que ya eran varios días, como 3 días que les hablaba y ellos no habían comido nada. Entonces dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice, vayan, y le dijo a sus discípulos, más bien sus discípulos le dijeron, los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, oye Señor Jesús, fíjate que estos ya tienen 3 días aquí y no han comido, ¿por qué no los despides para que vayan a comer? ¿Verdad? Para que compren algo, porque pues ya es tarde, ya son las 7, ya está oscureciendo, entonces para que tengan la oportunidad de ir y comprar algo. Entonces el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, no, pues ustedes denle de comer. Y ellos se asustaron y dijeron, es que pues no tenemos para darles. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿qué tienen? ¿Con cuánto? Eran miles de personas, no eran 50 ni 60. Y dijeron, pues nomás tenemos 5 peces y 7 panes, o algo así, ¿va? Entonces el Señor Jesús dijo, tráiganmelos. El Señor Jesús oró por ellos y los multiplicó y comieron todos y hasta sobró. Eso es un milagro. Que la semana pasada, no es cierto, el lunes, una persona en el trabajo me preguntó, César, ¿qué es un milagro? Le digo, un milagro es romper las leyes naturales, ¿verdad? Hay sanidades que también se consideran como milagros. Una persona tiene un tumor, oras por él y sana, puede ser un milagro. Pero básicamente un milagro es romper las leyes naturales. El pueblo de Dios, el Israel en la Biblia, cuando iba a cruzar el mar, que estaba en Egipto para el desierto, se abrió el mar de par en par y ellos pasaron en seco. Ese es un milagro, es romper las leyes naturales. El Señor Jesús caminó sobre las aguas, rompió las leyes naturales. Eso es un milagro, romper las leyes naturales. Yo he visto milagros con estos ojos, con estos ojos que no se han de comer los gusanos. De una vez se los advierto, porque yo he visto con estos ojos. Una vez estuve en una iglesia en Guatemala, donde dentro del templo empezó a llover dentro del templo, no afuera. El techo no estaba mojado, sino que las gotas se condensaban y caían. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Eso es romper las leyes naturales, ¿verdad? Pero aunque el pueblo de Dios vio muchos milagros, dice que de todos modos Dios no se agradó de ellos porque siguieron haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales, sí. Entonces el hombre maduro es el que hace la voluntad de Dios. Pero estábamos hablando de la historia de Jesús, para no quedar inconclusos, que el Señor Jesús multiplicó los panes y les dijo a los apóstoles, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, agrupen a la gente en grupos de 50 y que se recuesten en el pasto para que puedan comer. Entonces, para poder comer el pan espiritual, para que tú te lo puedas comer y que no solo comas migajas, que no te sea como una piedra, tienes que estar reposado en Dios, recostado en Dios, porque dijo Cristo que se recueste. Entonces tú tienes que estar tranquilo, sereno, para poder escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios
pueda ser alimento para ti y te pueda nutrir espiritualmente. Ahora, nosotros tenemos que alimentarnos, así como alimentamos el cuerpo físicamente 3 veces al día, tenemos que estar alimentando el cuerpo. Cuando tú salgas de aquí, te voy a dar un consejo, cuando salgas de este lugar, busca una iglesia donde te congregues, para que escuches palabra de Dios, para que escuches alimento, para que alimentes tu espíritu, para que crezcas, para que no te quedes enano toda la vida, ¿verdad? El Salmo 23 es el salmo más conocido de todos, y dice el Señor Jesucristo, bueno, dice la Biblia aquí en el Salmo 23, lo voy a leer, por aquí lo tienen, ¿no? Normalmente lo tienen en todos los Salmo, a ver quién se lo sabe. Párate, ponte de pie. Ok. Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar. En lugares de dedicados pastos me da descansar. En lugares de verdes, o sea, Él nos ve a nosotros como si fuéramos abajo. Me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios nos ampara a los que le aman. ¿Y cómo termina? Bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios nos ampara a los que le aman. Dos botes, Donde dice aderezas mesa delante de mí. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok, entonces dice, un aplauso para él. Dice, aquí habla de que nosotros somos como ovejas y que Él nos va a llevar a verdes pastos. Las ovejas, que son los hijos de Dios, comen verdes pastos. Las cabras comen de todo, comen hasta, digo, porque yo de niño cuidaba chivas, y las chivas comen hasta ropa, bolsas de plástico, todo. Es decir, el que es cabra o el que es chiva, a todo le va a decir amén. Se va a poner alguien aquí a hablar y a predicar, y a todo le van a decir amén, todos se lo van a comer. Pero el que es oveja va a comer solo pasto. Va a ver que algo no es pasto, no se lo va a comer. Ve que eso es una piedra, no se la va a comer. Ve que eso es una serpiente, una alacrán, no se lo va a comer. Además dice, termina el salmo diciendo, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aunque nosotros tengamos problemas y estemos en muchas situaciones negativas, Dios siempre va a tener una palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, este es el pan, va a tener una palabra de consuelo, de aliento, que te va a levantar, que te va a animar a seguir adelante a pesar de las circunstancias, aunque andes en valle de sombra de muerte. Este salmo habla acerca de la muerte. Cuando una persona cristiana se muere, pasa por un lugar que se llama valle de sombras de muerte, porque las sombras quieren agarrarlo y llevárselo al lugar de las sombras, ¿verdad? Pero entonces Dios envía ángeles a que se lleven el alma de ese cristiano y se la lleven al lugar de la luz. Pero cuando una persona que no es cristiana y se muere, no son precisamente ángeles los que vienen, son esas sombras que se lo llevan, ¿verdad? Entonces, aunque todo esté mal, Dios va a aderezar mesa delante de tus angustiadores y tiene el alimento para ti, el alimento necesario. Si tú eres niño, Dios tiene lechita para ti. Si tú eres ya un cristiano, un creyente, debes de comer algo más sólido, y el cristiano que ya es un cristiano maduro debe de hacer la voluntad de Dios, no conformarse solamente con saber, sino con el hacer. Denle un aplauso.